Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy vamos a realizar el análisis del mecanismo que se encuentra en pantalla y que correspondería entonces con una especie de garra con ayuda del software de elementos finitos ANSYS, donde la idea principal del análisis o del estudio corresponde entonces a la visualización de los esfuerzos y informaciones generados en la punta de cada uno de estos elementos que conforman la garra como consecuencia de la compresión generada cuando ésta está trabajando, es decir, cuando toma o cuando coge un objeto determinado. Entonces, pues la idea es directamente conocer los esfuerzos máximos y mínimos que se generan como consecuencia de esta actividad. Una vez ejecutado el software ANSYS, entonces se procede a hacer uso de la plantilla de estática estructural como ya es costumbre a lo largo de las prácticas. Además, se deja el material que trae por defecto la base de datos de ingeniería que corresponde entonces a una célula estructural y se pasa directamente a la ejecución del subprograma Design Modeler para comenzar con la adición de la geometría correspondiente. Procedemos a exportar la geometría como un archivo externo. Vamos directamente entonces a la carpeta donde tenemos el gripper o las pinzas. Abrimos, generamos y esperamos que entonces nos cargue la geometría correspondiente. Donde puedo observar pues la carga en el plano que es incorrecto. Le damos clic derecho, seleccionamos el eje sobre el serial ZX, entonces lo seleccionamos, aplicamos y generamos. Y ahí podemos ver que entonces ya nos rota directamente la geometría al plano que necesitamos. Y con eso entonces ya tendríamos lista la parte de la geometría, no hay que realizar ninguna otra simplificación, así que pasamos directamente a lo que sería la parte del modelado. Luego de ejecutar ese programa para el modelo, entonces vamos a comenzar desde la geometría, puesto que los únicos elementos de interés en este caso son los dedos que conforman la garra, ya que como mencioné anteriormente deseamos conocer los esfuerzos y deformaciones que se dan en los cuatro dedos en función del tipo de elemento que van a sujetar o el tipo pues, de fuerza que van a aplicar para sostener diferentes elementos. Así que las otras geometrías que no correspondan a los dedos no van a llevar malla. Para ello, entonces con control sostenido seleccionamos cada uno de las geometrías que no son los dedos y cambiamos acá entonces en el comportamiento que es de flexible a rígido y como podemos observar entonces una vez hecho eso que se crean por cada una de las geometrías del elemento se crean diferentes sistemas de coordenadas y entonces para los dedos no se crearía un sistema de coordenadas puesto que estos son directamente los que se van a mallar ya que son nuestro punto de interés a lo largo del análisis. También tenemos los materiales que como ya mencioné anteriormente se va a trabajar todo en acero estructural, ese se deja por defecto como lo trae el software, el sistema de coordenadas es el sistema de coordenadas global y entonces ahora pasamos a la parte de las conexiones que es en donde se van a generar los diferentes pares cinemáticos que van a conformar la cadena cinemática que rige entonces el movimiento del mecanismo. Comenzamos por eliminar las conexiones que genera el software automáticamente, ya que las vamos a hacer de forma manual. Así que entonces vamos a comenzar a crear un grupo de conexiones, y entonces nos venimos acá a las opciones que tenemos, que va a ser no va a ser por contact, sino por join, debido al tipo pues, de elementos que tenemos acá, cuerpos que generan revolución, que sean todos los cuerpos, que no sea que sea por valor, es decir, que tenga una tolerancia de 1 milímetro para generar entonces cada uno de los joints, que no sea en los cuerpos sino de parte a parte, y que no genere los fijos, sino que nos genere entonces solo los elementos que él considere que son de revolución. Entonces, con esto se esperan crear automáticamente diferentes conexiones
que el software considere que entonces tienen una revolución, y que además estén dentro de esa tolerancia. Es decir, si una superficie está aproximadamente pues, dentro del rango de 1 milímetro, una superficie con respecto a la otra, entonces nos va a crear directamente una conexión. Le damos clic derecho y que nos crea entonces directamente esas conexiones. Podemos ver que nos crea diferentes tipos, y ahí se puede observar el que nos crea entonces una revolución, que esta está bien, esta también la crea bien, al igual que esta. Sin embargo, pues entonces podemos observar que también tomó como una revolución los elementos de estas barras con respecto al dedo, y eso no está bien debido a que entonces pues esto es una unión pues, o una conexión que debe ser de carácter pues, cilíndrico y no de tipo revolución. Entonces, debido a eso vamos a eliminar todos los que desde el 4 en adelante con control sostenido, y entonces lo eliminamos y ya nos quedaríamos directamente con estos que generó revolución, que generó de forma correcta y automáticamente pues que nos dio el sistema o el software, y procedemos entonces con las siguientes conexiones. Vamos nuevamente a Join y vamos a fijar entonces nuestra base para comenzar a generar cada uno de los pares cinemáticos. Generamos la base, seleccionamos que en este caso va a ser esta cara, aplicamos y con eso entonces ya tendríamos directamente fijada la base. Posteriormente entonces a partir de esta base es que vamos a comenzar a generar cada uno de los pares cinemáticos. Vamos a mirar acá, podemos ver que está acá, lo toma al revés, puesto que este elemento debería ser el fijo y el azul hace referencia a la parte móvil y el rojo hace parte de la referencia. Entonces acá está al revés porque el móvil debería ser esta volante y el fijo debería ser entonces como tal el elemento que fijamos como si fuese la base. Entonces para invertirlos lo que hacemos es clic derecho y que nos invierta entonces directamente esos elementos, como se puede observar. Entonces ya la referencia quedó como la base y el fijo y el móvil como la biela. Verificamos entonces los otros dos, este no, sino cada uno paso a paso, cada uno de los elementos que sigue, porque entonces ya acá el fijo debería ser la volante y el móvil sería entonces esta barra. Entonces, igual que la pasada, este también está al revés, lo invertimos y ya tendríamos entonces el orden correspondiente, donde el móvil sería la barra. Miramos entonces el siguiente paso, sería este dedo. Sin embargo, este sí lo trabajo, sí lo asigno bien, pues que la referencia entonces sería la barra y el móvil sería el dedo. Así también podemos o debemos verificar en qué dirección es que está rotando. Podemos ver que lo tiene la rotación en Z, y en efecto pues lo que hace el dedo es rotar sobre el eje Z. Así que con eso ya están bien, o con eso ya es un buen punto de partida para comenzar a generar los otros pares cinemáticos. Ahora vamos a generar las conexiones de cada uno de los dedos. Para ello nos paramos nuevamente en Connections, y en este caso entonces vamos a dar revolución. Como podemos ver, él crea una carpeta aparte, y eso solo hace, o pues solo se hace en función pues de mantener un orden, puesto que en solo una de esas carpetas vamos a trabajar lo que serían entonces cada una de las conexiones de los dedos. Vamos a comenzar por este. Nos pregunta entonces por la referencia, que como sabemos que este es el fijo, entonces la referencia sería directamente este elemento, y acá nos abre un visualizador en el cual podemos seleccionar más cómodamente cada una de las superficies. Entonces seleccionamos estas dos, aplicamos y luego entonces seleccionamos el móvil, que sería entonces el dedo, la garra, pero sería entonces esta superficie interna. Seleccionamos, aplicamos y ya queda entonces creada la conexión, y lo mismo se hacen para cada uno de los otros dedos. Una revolución, pregunta nuevamente por la referencia, que sería nuevamente la base, esta, y con control sostenido seleccionamos esta, aplicamos y luego entonces el móvil sería el dedo, pero sería la superficie interna, esta, aplicamos y ya está entonces la segunda. Luego creamos la siguiente,
la referencia sigue siendo la misma base. Luego con control sostenido, si quedaron bien seleccionadas, si en efecto están bien, aplicamos. Posteriormente el móvil sería este dedo, seleccionamos acá, aplicamos y vamos entonces a generar la última revolución. Generamos otra revolución, nuevamente la base, aplicamos, perdón, seleccionamos, control sostenido, sería esta también, aplicamos, vemos que toma entonces las dos caras y por último el móvil sería entonces el dedo y esta superficie interna. Esta superficie, ahí está bien, aplicamos y con eso ya tendríamos entonces las cuatro revoluciones creadas que corresponden a cada uno de los dedos y en este caso se seleccionan entonces estas dos áreas debido a que tenemos un cortante doble, es decir que la fuerza se va a distribuir el 50% en cada una de estas orejas, por así llamarlas. Entonces por eso es necesario seleccionar las dos debido a que esto cuando se ensambla pues acá posee un pasador que va a distribuir la fuerza de esa manera. Una vez hecho eso, entonces ya comenzamos a generar las conexiones cilíndricas de cada una de estas barras. Para ello entonces creamos una nueva carpeta, pero en este caso van a ser todos los pares cinemáticos que sean cilíndricos, es decir, con cada una de estas barras, puesto que necesitamos que estas barras se desplacen o se trasladen y al mismo tiempo roten, es decir, que tenemos traslación y rotación. Para ello entonces se creó esta carpeta número 3 y acá tenemos entonces cada una de las diferentes restricciones o de las diferentes conexiones que se requieren. Sin embargo, entonces falta realizar la conexión de esta última, entonces generamos directamente otra conexión cilíndrica que entonces en este caso la referencia sería como tal la rotación de esta superficie del dedo, aplicamos y el móvil sería entonces ya la barra, aplicamos y con eso entonces nos quedaría faltando el último, volvemos nuevamente a una conexión cilíndrica, entonces la referencia sería nuevamente esta parte interna del dedo, aplicamos y finalmente seleccionamos la barra, la superficie de la barra, aplicamos y con eso entonces ya tendríamos directamente todas las conexiones necesarias. Vamos a verificar el movimiento, entonces para ello nos venimos a la entrada que sería esta precisamente y le damos en configuración para entonces verificar el tipo de movimiento, pues cómo se mueve el mecanismo en función de lo que tenemos hasta ahora. Ahí podemos observar cómo se mueven, o los cuatro dedos cierran y entonces estaría operando la garra o el gripper. En este caso, se puede observar, se tiene que aproximadamente a los 270 grados, pues entonces sería la apertura máxima de cada uno de los dedos. Entonces vamos a configurarlo, vamos a dar la cassette para que entonces siempre se configure o se trabaje entonces en la abertura máxima de, de las garritas, de los dedos. Entonces ahí podemos observar que siempre que comencemos va a comenzar en la apertura máxima y ya entonces con eso ya estarían listas cada una de las diferentes conexiones para el gripper y pasamos ahora a lo que sería la etapa del mallado. Comenzamos directamente con un método de mallado. Vamos a seleccionar un control sostenido los cuatro elementos que llevan la malla, que serían directamente los cuatro dedos, pues que los otros son elementos rígidos, así que prácticamente para el software estos elementos no existen, así que simplemente vamos a generar un método para esos cuatro dedos y vamos a hacer un método de traederos y posteriormente vamos a insertar un sizing para darle un elemento de un tamaño de elemento de 8 milímetros
Nuevamente seleccionamos los cuatro dedos y va a ser un tamaño de elemento, como ya mencioné, de 8 milímetros. Aplicamos y entonces ya generamos directamente la malla, esperando a ver qué tipo de malla nos muestra o genera el software automáticamente. Ahí, como se logra apreciar, entonces tenemos una malla buena, está estructurada, y cuando se mira entonces directamente sus características de su métrica, pues es de unas características buenas, bastante aceptables. Entonces con esa malla podemos continuar con el análisis, pasando entonces a la estática estructural. Luego nos vamos a análisis settings, en donde vamos a definir un número de pasos de 4, y posteriormente pues podemos ver que por defecto el software nos genera pues unos pasos temporales de un segundo, de un segundo entre cada uno de los pasos. Sin embargo, pues nosotros vamos a calcularlo a partir de 0.5 segundos, posteriormente de un segundo, de 1,5 segundos y finalmente pues 2 segundos. Es decir que en 2 segundos pues el gripper va a abrir y cerrar en, en ese tiempo, directamente 2 segundos. También es necesario activar esta opción Large Deflection, debido a que entonces es necesario, en función de las grandes deformaciones, por así decirlo, las traslaciones que se tienen dentro del análisis del mecanismo. También volvemos a insertar entonces las condiciones, o vamos a ingresar directamente el tipo de movimiento que vamos a tener. Para ello entonces vamos a tomar, sería este, en efecto sería la entrada. Vamos a colocarle un movimiento rotacional directamente a la entrada a la hora de simulación. Entonces ya podemos ver que tenemos un movimiento rotacional en la entrada. Entonces vamos a colocar el tipo de rotación. Dentro de las opciones tenemos velocidad angular, aceleración angular y momento, pero vamos a trabajar directamente con rotación, y la magnitud la vamos a trabajar de manera tabulada. Entonces volvemos acá a la tabla y entonces en un segundo le vamos a poner que trabaje hasta menos 180 para invertir el giro, y podemos ver acá en la gráfica que el primer paso temporal, pues ANSYS no lo calcula. Entonces, para garantizar eso, vamos acá a la opción y le damos clic derecho sobre el número y le damos eliminar la línea. Y ahí sí podemos observar que ANSYS entonces ya divide estos 180 pues a la mitad, para comenzar entonces gradualmente con el giro y finalmente volver nuevamente a los 0 grados. Es decir, que entonces vaya y se devuelva 180 grados y luego entonces vuelvan a la posición en la cual comenzó. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos pasar a la parte de la solución. Se desea visualizar entonces la deformación total y los esfuerzos equivalentes. Sin embargo, antes de solucionar, lo que se va a hacer es generar una especie de simulación, simularle las cargas, colocando dos resortes de un dedo va hacia otro dedo, es decir, desde acá hasta el otro, y desde este hacia este, dos resortes con pues, constantes elasticidades ya determinadas, para simular como si el gripper o la garra entonces tuviese una carga, o tuviese que entonces sostener algo en la vía real. Entonces vamos a pasar a hacer eso directamente. Vamos nuevamente a las conexiones, y en las conexiones entonces seleccionamos resortes. En este caso va a ser de cuerpo a cuerpo. Entonces acá nos hace varias preguntas. Vamos a iniciar estableciendo las longitudes de los resortes. Seleccionamos el primero, el primera superficie en la cual va a ir adherido, sería esta. Aplicamos
y la segunda sería entonces el dedo opuesto, aplicamos y ella sería directamente el primero. Ahora entonces acá en los datos vamos a introducir que una constante de 1120 newton metro y ya entonces estaría directamente unido el primer resorte. Ahora insertamos el segundo y hacemos lo mismo, le damos los mismos datos, 1120 newton metro y ya entonces seleccionamos la primera superficie de donde va, aplicamos y ya seleccionamos la segunda, esta, aplicamos y como se puede observar entonces pues él directamente calcula la longitud del resorte que son casi 300 milímetros. Entonces ya con eso y se le pueden asignar incluso precargas y diferentes tipos de condiciones para simular diferentes tipos de agarres. Sin embargo, pues lo vamos a trabajar así y podemos pasar directamente a la solución. Después de que comencemos con la solución, podremos ver acá solicitar diferentes tipos de información y nosotros los que nos va a interesar entonces sería la convergencia de la fuerza para ir visualizando en vivo cómo van o cómo va el software iterando para encontrar entonces las soluciones en función pues de las fuerzas que tiene o en función de las cargas que están aplicando que está ejerciendo el resorte sobre cada una de las patas y además pues entonces la deformación que se tiene como consecuencia de ello. Luego de resolver tenemos entonces la información de la solución en el cual podemos ver inicialmente en la tabla pues, inferior tendríamos entonces cada uno de los pasos temporales que usa el software para realizar las iteraciones. Entonces pues él mismo empieza a asignar directamente el paso entre un momento temporal y otro para entonces realizar las iteraciones. Entonces, posterior de que la solución converge, que correspondería entonces a estas líneas verdes, entonces cuando ya ella converge, pasa otra línea temporal y comienza a aumentar el, el paso o la diferencia entre un momento y otro momento para así llevar a cabo las iteraciones. Entonces cuando él comienza a aumentar, como se puede observar en este caso, comienza a aumentar el paso entre cada uno de los momentos temporales. Sin embargo, si no alcanza la convergencia, él debe disminuir este paso temporal y eso lo hace pues automáticamente el software. También cabe destacar que estas líneas azules como oscuro, corresponden entonces a que ya terminó de calcular cada uno de los, cada uno de los steps que le dimos, cada uno de los pasos previamente, es decir, por ejemplo acá logró el de 0.5 segundos, acá el de 1, acá el de 1.5 y luego entonces el de 2 segundos y así entonces va aumentando directamente el momento temporal en función de las iteraciones y acá se puede observar cada vez que él comienza a iterar y el número pues, de iteraciones que tiene que realizar en función de las cargas que se tienen, el cual pues en este caso tiene una naturaleza pues lineal, entonces por eso mantiene este comportamiento y cabe destacar pues que esta sería la línea o la solución eh, ideal, por así decirlo, puesto que entonces la idea es acercarse directamente a esa solución y en función de ella es que se comienzan a realizar las iteraciones en cada uno de los espacios temporales que tiene el software. Y ya después tendríamos otros resultados, como sería la deformación y los esfuerzos equivalentes, como consecuencia entonces de la presencia de los resortes haciendo compresión dentro del mecanismo. Desde acá podemos observar las deformaciones generadas, que la mayoría se presentan entonces directamente en las puntas, donde en teoría es donde las garras cogen diferentes objetos y entonces es por esa razón que en las puntas de los dedos pues es donde más deformación tiende a presentar. Sin embargo pues no es considerablemente grande, sino que es por la escala de colores que se ve de esa manera, ya que pues, en comparación con los otros pues es una deformación más grande. También tenemos los esfuerzos equivalentes que también se dan como consecuencia entonces de la presencia de los resortes
dentro del funcionamiento del mecanismo. Como se puede observar, entonces pues la mayoría de los esfuerzos se daría directamente entonces en la interacción de las barras eh, con los dedos, debido pues a la fuerza que se realiza acá. Entonces con los resortes pues entonces se generan estos esfuerzos equivalentes en los contactos con las barras, que están generando directamente el movimiento que lleva a sí mismo pues, la transmisión de la entrada, que sería en este caso cuando rota, que podemos ver que entonces ella va y viene para generar la apertura y posteriormente pues cerrar las garras. Y también, si se quiere, podríamos visualizar el comportamiento de los resortes, y resolvemos nuevamente, y acá podríamos visualizar la deformación. Acá desplazamos la tabla hacia arriba y podríamos acá visualizar el tipo de deformación que tenemos, que concuerda directamente con el tipo de movimiento que tendríamos de las garras. Como se puede observar, pues este va aumentando, y en este caso pues el de los resortes iría disminuyendo. Asimismo, podríamos mirar acá en la tabla que nos genera el software, pues la elongación de los resortes en cada uno de los espacios temporales que el software, o en cada una de las divisiones temporales que realiza el software. Y ya con eso pues esta información tendríamos el análisis o la solución completa, y ya con eso entonces quedaría lista la práctica para este mecanismo.